Si ayer miraste el precio de la plata y pensaste que no estaba pasando nada, entonces te perdiste lo más importante, porque mientras el gráfico se movía unos centavos arriba y abajo, lejos de las pantallas ocurrió algo que no se ve todos los años, ni siquiera todas las décadas. El sistema físico empezó a crujir. Y cuando el sistema físico cruje, el precio siempre llega tarde. Tengo delante los datos de entregas de los primeros días hábiles del año, y no son normales. No lo son por el volumen, no lo son por el momento elegido, y sobre todo no lo son por quien estuvo del lado comprador. En solo 2 sesiones, más de 15 millones de onzas de plata física fueron reclamadas formalmente para entrega inmediata en el mercado occidental. No posiciones abiertas, no contratos temporales, sino metal solicitado, asignado y en proceso de salida de bóveda. Para entender lo que significa ese número hay que frenar un segundo. El mundo produce alrededor de 2,2 millones de onzas de plata por día cuando se suman todas las minas activas del planeta. Eso quiere decir que en 48 horas, el sistema financiero fue obligado a entregar el equivalente a una semana completa de producción global. Y lo hizo en pleno arranque de año, cuando la liquidez todavía es baja y los escritorios institucionales recién vuelven a encender las luces. Esto no es cobertura industrial. Ninguna empresa compra 7 días de producción mundial de golpe por las dudas. Esto es otra cosa, es acumulación defensiva. Es alguien diciendo, prefiero tener el metal ahora aunque incomode al sistema, antes que descubrir dentro de un mes que ya no existe. La señal más clara no está solo en cuánto metal se pidió, sino cuándo se pidió. El movimiento se concentró justo después de que entraran en vigor nuevas restricciones comerciales en Asia, restricciones que reducen drásticamente la cantidad de plata refinada que puede salir de ciertos mercados clave. No es una teoría, es normativa. Y los grandes jugadores la leen con meses de anticipación. Cuando el grifo se empieza a cerrar, el metal que queda en Occidente deja de ser inventario y pasa a ser seguro estratégico. Ahí aparece el verdadero problema. El sistema de futuros funciona bajo una suposición muy frágil, que siempre habrá suficiente metal disponible para quien quiera cerrar posiciones con entrega. Pero esa suposición solo es válida mientras nadie decida probarla en serio. Y esta semana alguien la probó. Las existencias oficialmente disponibles para entrega inmediata, no las guardadas por privados, no las que podrían venderse, han caído a niveles que no se veían desde hace años. Menos de 40 millones de onzas realmente accesibles. Eso suena a mucho hasta que se recuerda que en momentos de tensión, ese número puede desaparecer en cuestión de días. A este ritmo el mercado no enfrenta un problema de precio, enfrenta un problema de tiempo. Y sin embargo el gráfico no gritó, no hubo velas explosivas, no hubo titulares dramáticos, solo una subida moderada, casi educada. Eso confunde al observador casual, pero es exactamente lo que suele pasar en esta fase. Las entregas físicas no hacen ruido, se procesan en silencio, en oficinas, en formularios, en camiones que salen de madrugada. El impacto real aparece después, cuando quien entregó intenta recomprar y descubre que el metal ya no está. Mientras tanto, algo más empieza a notarse fuera de las bolsas. Los distribuidores minoristas ajustan plazos, las casas de moneda retrasan producción, los mayoristas dejan de confirmar precios a futuro, no porque el precio sea volátil, sino porque el suministro dejó de ser confiable. En un mercado sano, el precio cambia, en un mercado estresado, lo que cambia es la disponibilidad. Esto marca un punto de inflexión importante. Durante años, la plata fue tratada como un activo financiero más, algo que se podía comprar y vender sin pensar demasiado en su forma física. Ese enfoque funcionó mientras el metal circulaba sin fricción. Pero hoy la plata cumple otro rol. Es insumo energético, componente tecnológico y reserva estratégica al mismo tiempo. Cuando esos tres mundos chocan, el precio deja de ser un consenso y pasa a ser una consecuencia. Hay otro detalle que no pasa desapercibido para quienes miran el sistema completo. Este tipo de demanda no suele venir del público. No viene del inversor minorista, no viene del entusiasmo colectivo, viene de entidades que normalmente prefieren el papel, pero que cuando perciben riesgo estructural, cambian de comportamiento. Cuando quienes siempre operaron con promesas empiezan a exigir metal, el mensaje es claro, la confianza en el mecanismo se está erosionando. Y cuando la confianza se erosiona, no hace falta que todo el mundo corra al mismo tiempo. Basta con que unos pocos grandes lo hagan primero. El resto reacciona después, casi siempre tarde, casi siempre pagando más. Así funcionan todos los episodios de drenaje físico en la historia de los commodities. El precio actual todavía refleja un mundo donde el metal debería estar disponible. Pero el mundo real empieza a mostrar otra cosa. Empieza a mostrar que las onzas fáciles ya fueron reclamadas, que el colchón se está adelgazando y que el ajuste no se produce porque alguien lo decida, sino porque el sistema se queda sin margen. Este no es el final del movimiento, es el inicio visible. El momento en que los datos empiezan a contar una historia distinta a la del gráfico diario. El momento en que el mercado de papel sigue funcionando por costumbre, mientras el mercado físico empieza a imponer condiciones. Y cuando el mercado físico impone condiciones, siempre hay un desenlace claro, no inmediato, no ordenado, pero inevitable.
cuando el metal empieza a salir de las bóvedas, el mercado deja de ser una discusión teórica y se convierte en un problema logístico. Ya no se trata de opiniones, de análisis técnico o de narrativas optimistas o pesimistas, sino de camiones, tiempos de entrega y reposición imposible. Ese es el punto exacto en el que el sistema financiero empieza a mostrar su fragilidad real. El impacto de una retirada física masiva no se mide el mismo día, se mide cuando el vendedor intenta recomponer inventario y descubre que el circuito ya no responde. En condiciones normales, una entidad que entrega plata puede volver al mercado y recomprar sin alterar demasiado el equilibrio. Pero cuando varios actores intentan hacer lo mismo al mismo tiempo, el mercado se vuelve asimétrico. El metal no reaparece, simplemente cambia de manos y desaparece del circuito disponible. Eso explica por qué, a pesar de la magnitud del drenaje, el precio todavía no refleja la tensión real. El sistema de precios siempre va por detrás del sistema de inventarios. El precio reacciona cuando la falta deja de ser gestionable, no cuando empieza. Ahora mismo estamos en ese intervalo incómodo donde el metal ya no sobra, pero el mercado todavía actúa como si sobrara. En paralelo ocurre otro fenómeno menos visible pero igual de importante. Los contratos a futuro empiezan a perder atractivo como herramienta de cobertura real. Cuando la posibilidad de entrega se vuelve incierta, el contrato deja de ser una promesa fiable y pasa a ser un riesgo adicional. Quien necesita plata de verdad, no exposición financiera sino material físico, cambia de estrategia. Deja de negociar precio y empieza a asegurar suministro. Ese cambio de comportamiento es letal para un mercado construido sobre papel, porque el mercado de futuros no está diseñado para resolver escasez física, sino para redistribuir riesgo financiero. Cuando se le exige cumplir una función para la que no fue creado, el mecanismo se tensiona hasta el límite. Ahí entra en juego una dinámica que suele pasar desapercibida hasta que ya es demasiado tarde, la competencia entre compradores fuertes. Cuando el metal se percibe como limitado, deja de haber cooperación implícita entre grandes actores. Aparece el incentivo a adelantarse, a quitarle metal al otro antes de que lo haga él. En ese escenario, los actores con mayor capacidad financiera y logística tienen una ventaja decisiva. Pueden pagar antes, mover más rápido y absorber pérdidas temporales sin comprometer su posición. Para ellos, el precio actual no es una referencia, es una oportunidad. Si el sistema se ajusta más adelante, mejor hacerlo con el metal ya asegurado. Esto tiene una consecuencia directa que empieza a notarse fuera de los mercados institucionales. El canal minorista se seca, no porque haya una explosión de demanda del público, sino porque el metal que alimenta ese canal ya fue capturado más arriba en la cadena. El inversor minorista no compite con otros inversores, compite con bancos, industrias y estados, y esa competencia no es simétrica. Cuando los mayoristas dejan de recibir material, el minorista no ve escasez inmediata, ve retrasos, ve primas que suben, fechas que se estiran, productos que desaparecen del catálogo. Es una escasez silenciosa, administrada pero real, y suele ser la antesala del movimiento más violento porque cuando el público toma conciencia el metal ya no está. El error común es creer que el ajuste vendrá porque todo el mundo compre cuando en realidad casi nunca es así. El ajuste viene porque unos pocos compran demasiado pronto, y el resto reacciona cuando el precio ya no es negociable. Así ocurrió en otros episodios históricos de metales estratégicos. No fue la multitud la que vació los inventarios, fue una minoría informada actuando con anticipación. Otro elemento clave es el factor geográfico. La plata no se consume de manera uniforme. Su demanda industrial está concentrada en regiones específicas que no responden a la misma lógica financiera que Occidente. Para una fábrica de componentes electrónicos, el precio es una variable secundaria frente al riesgo de parar una línea de producción. Cuando el costo de detener una planta supera ampliamente el costo del insumo, el precio deja de importar. Ahí el mercado financiero pierde control, porque puede manipular expectativas, pero no puede obligar a una fábrica a quedarse sin material. Cuando el uso es inelástico, el ajuste siempre se produce por cantidad, no por precio, hasta que el precio se ve forzado a alcanzar el nivel que raciona la demanda. En ese punto aparece la fase más incómoda para el sistema, la pérdida de referencia. Cuando el precio de pantalla deja de ser relevante para las transacciones reales, el mercado entra en un desdoblamiento peligroso. Por un lado el precio oficial, por otro el precio al que el metal realmente cambia de manos. Esa brecha no es sostenible. O el precio oficial sube, o el mercado colapsa en su función de entrega. En este contexto, el rol de los grandes intermediarios cambia. Dejan de actuar como proveedores de liquidez y pasan a ser acumuladores. El metal deja de circular y empieza a concentrarse. Históricamente, ese proceso nunca termina de forma suave. Lo que estamos viendo es una transición, no el evento final, sino el desplazamiento del equilibrio. El sistema todavía funciona, pero bajo estrés. Cada entrega adicional reduce el margen de maniobra. Cada día sin reposición agrava el desequilibrio. Cada actor que decide asegurarse metal hoy aumenta la presión sobre los que todavía dudan. El mercado ignora estas señales porque no encajan bien en un gráfico intradía, no generan titulares espectaculares y no se prestan a debates rápidos, pero son las que realmente importan porque describen la salud del sistema, no su apariencia.
A partir de aquí el desenlace no depende de opiniones, sino de aritmética. Si el ritmo de salida supera al de entrada, el inventario cae. Si el inventario cae lo suficiente, el sistema tiene que reaccionar. Y solo tiene dos herramientas: subir el precio o cambiar las reglas. Ambas implican reconocer el problema. Mientras tanto, quien observa con atención tiene una ventaja poco común. Puede ver la desconexión entre narrativa y realidad, y decidir su estrategia no en función de lo que el mercado dice, sino de lo que el mercado hace. El mercado siempre dice una cosa antes de hacer otra, y cuando hace algo importante ya es tarde para reaccionar. El drenaje físico no es una predicción, es un hecho documentado en cifras, reportes y movimientos de inventario. La única incógnita es el momento exacto en que esa realidad se reflejará plenamente en el precio, y ese momento por definición llega sin aviso. La plata no está desapareciendo de golpe, está siendo retirada con método, paciencia e información. Cuando el último tramo del ajuste se active, no será gradual. El sistema puede estirar la ilusión un poco más, ganar tiempo, pero no puede crear metal. En mercados donde la oferta no responde al precio en el corto plazo, el precio termina respondiendo a la oferta. Ese es el punto en el que estamos entrando ahora, incómodo, poco evidente, pero decisivo. La diferencia no la marca quién tiene razón, sino quién entiende antes qué está pasando por debajo de la superficie. El metal ya empezó a hablar, el mercado todavía no lo escucha. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Lo que está ocurriendo no es ruido de mercado ni volatilidad pasajera, es una señal estructural. Ahora la pregunta no es qué va a hacer el precio mañana, sino si estás prestando atención a lo que el sistema está haciendo hoy. Si quieres seguir entendiendo estos movimientos antes de que se reflejen en los titulares, suscríbete y acompáñame, porque cuando el ajuste se haga visible para todos, ya no va a haber tiempo de reaccionar.